Hoy día vamos a entonces ver la última fase del proceso minero, que es la comercialización, y dentro de ello también vamos a ir viendo aquello que es la parte de hacer un documento tradicional que se llama la liquidación de compra y venta de minerales, ¿no? Y dentro de ello vamos también a hablar un poquito de ciertas particularidades que tiene, por ejemplo, una cooperativa minera, ¿no? Que también hace este documento de liquidación de compra y venta de minerales, pero con alguna particularidad que es, por ejemplo, el aporte a su federación, el aporte a lo que es Comibol y en algún caso a todo aquello que significa también otros entes que son societarios o federativos también. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla, ¿no? En primera instancia vamos a ir viendo un poquito, explicando qué es la venta o cómo se maneja la venta de minerales, ¿no? Entonces vamos viendo en la pantalla, tenemos un pequeño archivo en el cual vamos a explicar un poquito. Bien, la venta de mineral es considerada el último proceso o el proceso final de la producción de minerales, ¿no? Dentro de ello, entonces, esta venta de mineral está respaldada por el Decreto Supremo 24780 que surge con la ley antigua de minería, la ley 1777. Actualmente este decreto, si bien se ha derogado la ley 1777 y está vigente la ley 535, el accionar de la venta de minerales se ha estandarizado, diremos así, en relación al decreto 24780, ¿no? Especialmente en lo que es, por ejemplo, las medidas de conversión, es decir, asumiendo que, por ejemplo, una tonelada métrica tiene 2.204,6223 libras finas, en el caso, por ejemplo, de estaño, que lo promulga el Decreto Supremo 24780 en su artículo 5, ¿no? Y que la ley 535 también reformula estas medidas de conversión en relación a este decreto 24780, ¿no? El caso también del oro, por ejemplo, que la cotización viene mundial ya, la cotización mundial por onza Troy, y en este decreto, el decreto supremo 24780, el artículo 5, en esa tabla de conversión, dice también que una onza Troy, por ejemplo, tiene 31,1035 gramos, ¿no? En el caso del oro. Entonces, este decreto, si bien ha sido parcialmente, vamos a decir, derogado por la ley derogada 1777, actualmente se sigue aplicando con la comercialización principalmente en lo que es la referencia de la ley 535 o la ley vigente de minería. En este decreto también se habla del proceso de comercialización de minerales, ¿no? Y dentro de ella entonces tenemos que entender que hay una comercialización o venta nacional o interna también y una comercialización internacional o de exportación, ¿no? Ambas pagan la regalía minera, es decir, el impuesto minero. Por eso les decía al inicio de este seminario que el impuesto minero, a diferencia, por ejemplo, de una actividad petrolera, el impuesto se paga en la fase de comercialización, ¿no? La regalía, en este caso, que es un impuesto minero, se paga en la fase de comercialización. Haciendo la comparación con la fase petrolera, por ejemplo, la regalía petrolera se paga en la etapa de producción y no así en la comercialización. Entonces, en la venta de minerales, la regalía minera se calcula, se paga en relación primero a la venta nacional y en relación a la venta internacional, ¿no? Enseguida les voy a mostrar la página web del Ministerio de Minería. La particularidad de esta regalía minera es que la alícuota, ¿no? Es decir, el porcentaje, ¿no? De pago, ¿sí? Varía cada 15 días, ¿no? No es, por ejemplo, como la tasa del IVA, ¿no? En el caso del IVA, por ejemplo, son ya casi 20 años, ¿no? Que no se ha cambiado, y eso casi 25 años que no se ha cambiado la tasa, es decir, 13%. En el caso de la regalía minera,
esa alícuota varía cada 15 días. Déjenme compartir un ratito, voy a dejar de compartir. Vamos a buscar en este momento. Esperen un segundito. Vamos a buscar la página web del Ministerio de Minería, ¿no? Del Ministerio de Minería y Metalurgia. Y vamos a ver ahí la cotización de minerales. Espérenme, vamos a compartir pantalla. Entonces, están viendo ustedes, vamos a sacar esto, están viendo ustedes que hemos ingresado a la página del Ministerio de Minería, ¿no? Y dentro de ello, veamos bien, ¿no? Entonces, como ven, en este caso, ¿no? La página web, si quieren, ¿no? Del Ministerio de Minería, como ven, muestra ya de manera quincenal. A ver, entraremos ahora, acá está, si quieren, estoy jugando con el cursor, la cotización diaria y la cotización quincenal de los minerales. Vamos a entrar en este momento, pero va a ser para que vean la página de el Ministerio de Minería. Un poquito para ir a ver lo que es la cotización, ¿no? Entonces, en relación, como ven acá, ¿no? A ver, un poquito más. Como ven, ahí tenemos, ¿no? La tabla quincenal de enero, ¿no? La cotización, por ejemplo, del estaño, $19.45, dice la libra fina. Tenemos la unidad de venta determinada por el decreto supremo 24780. La cotización, en este caso quincenal, hay también cotización diaria, y como ven aquí dice alícuota de la regalía para la exportación, en el caso del estaño 5%, y para venta interna 3%, ¿no? Si dice la ley 535 y también el decreto 24780, que el porcentaje de regalía o la alícuota de regalía va a variar en relación a las 10 cotizaciones más altas a nivel mundial y las 10 cotizaciones más altas a nivel nacional, ¿no? Es decir, Vinto, comercializadora Green Metal, comercializadora de minerales de Viacha, en algún caso otras comercializadoras son, digamos, ¿no? La comercializadora de Copacabana, por ejemplo, Potosí, son las comercializadoras que en el país, y de esas 10 cotizaciones se saca un promedio con una fórmula que determina la ley 535, y de esa aplicación de esa fórmula sale estas regalías. Pero como ves, entonces, es importante que nosotros entendamos primero si se está exportando o va a ser una venta interna, ¿no? Dejo de compartir la página web del Ministerio de Minería y volvemos al Excel o a la plantilla en la cual estamos nosotros explicando. Entonces, como ves, la alícuota va a variar, ¿no? En relación a si estás exportando o si estás vendiendo a la venta nacional. Generalmente las cooperativas mineras casi que no exportan, ¿no? Lamentablemente su producción es baja y pues tienen que vivir, diremos así, ¿no? Hay cooperativas que viven al día. Cuando digo al día, no es siempre en el día de 24 horas, ¿no? Puede ser una semana, 10 días de producción que necesitan vender su mineral para poder vivir, valga el término, como hemos visto. Entonces, estas cooperativas es un poco difícil que exporten, ¿no? Porque para exportar, ustedes saben que hay que tener gran cantidad de mineral, porque a más cantidad, más barato es la exportación, ¿no? Entonces, necesariamente están condenados, diríamos así, a vender en el mercado nacional. Hay empresas mineras chicas, medianas, que también ven al mercado nacional, y las empresas que con mayor envergadura, vamos a llamarle así, de producción, son las que sí van a exportar, ¿no? Obviamente aquí también hay que dejar claro, ¿no? El caso de las comercializadoras. Estas comercializadoras, ¿no? Estas comercializadoras sí van a exportar, ¿no? Pero estas comercializadoras ya no pagan la regalía minera, ¿no ve?
¿Por qué? Porque esta ya es una empresa comercial, como su nombre lo dice. Entonces, estas comercializadoras ya no pagan la regalía. ¿Por qué? Porque estas ya no son empresas extractivas. Sí pueden ser empresas que retengan la regalía minera a los productores como cooperativas, etcétera, pero ya no son productores de mineral, por lo tanto ya no tienen que pagar la regalía al exportar, ¿no? En el caso del oro, por ejemplo, en estos tiempos de lluvia, la alícuota de la lluvia o el precio perdón, el precio del gramo de oro es alto porque no se está produciendo mucho oro. Ahorita debe estar unos 330, 350 el gramo de oro, pero en la cotización mundial debe estar unos 400, 450 bolivianos por gramo de oro. Entonces, de alguna manera, tampoco te va a comprar una persona del exterior, digamos, ¿no? 20 gramitos, digamos, no, te va a comprar mínimamente, digamos, ¿no? 50 onzas Troy, 100 onzas Troy, ¿no? Ya les había dicho en el artículo 5 del decreto supremo 24780, dice que una onza Troy tiene 31 gramos, redondeando 32, digamos, ¿no? Entonces, esa empresa americana, por ejemplo, que está comprando oro, no te va a comprar pues 20 gramos, 30 gramos, te va a comprar, digamos, 50 kilos, 200 kilos, 1000 kilos y así. Entonces, imagínate cuánto es el valor. Si te compran a vos como cooperativa a 330, esa comercializadora puede estar exportando el oro a 400, 450 bolivianos, es más o menos el 50% de ganancia. Es por eso entonces que las comercializadoras reúnen, acopian el mineral y exportan, ¿no? Lamentablemente tampoco, de alguna manera, no hay un control eficiente, ya sea por el Senarecom o por otros organismos como la aduana, por ejemplo, que regulen la comercialización de estas comercializadoras. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es básicamente esta venta de mineral a nivel nacional y a nivel internacional. Ya desde el punto de vista contable, el tratamiento no es vista mucho, pero sí en algún caso tiene una cierta particularidad. El caso, por ejemplo, de la venta nacional, donde se hace una liquidación, y en la venta internacional, que se hace una liquidación en el momento de envío y otra en el momento de recepción de la carga, digamos en China, digamos, ¿no? Que se va a tomar sus 2, 3 meses en llegar desde aquí hasta China la carga, ¿no? Entonces, se hace una liquidación en el momento de salida, porque en ese momento hay que pagar la regalía minera, enseguida voy a explicar de la exportación, y otra liquidación para ver si ha habido bajas, pérdidas, mermas, etcétera, en la recepción del cliente. Y eso vamos a ver en un momento más. Entonces, este decreto, el decreto 24780, habla y dice que el documento base para el cálculo de la regalía minera, que inclusive es, dice, sinónimo de factura, se llama liquidación de compra y venta de minerales. Ahí tenemos nosotros la liquidación, que es un documento que enseguida les voy a explicar, y luego les voy a mostrar un formato que lo hacen las comercializadoras, pero que no dista mucho del formato que les voy a explicar, que creo que es más entendible. Y este documento de liquidación, como ven también en la pantalla, se tiene que declarar en el formulario 02 del SENARECOM, el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales, ¿no? Informando como productores cuánto mineral hemos vendido y qué regalía le pertenece al departamento del cual estamos produciendo. En el caso del oro será, digamos, La Paz, en el caso de estaño podrá ser Potosí, Oruro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es básicamente el proceso. Obviamente, para llenar este formulario del SENARECOM, tienes que registrarte en el SENARECOM. Te dan un número que se llama número de identificación del actor minero, llamado NIM. Y con ese NIM te dan el password, vamos a llamarlo así, para que vos puedas declarar en este formulario, ¿no? Acá no vamos a hacer eso porque no para seguramente el tiempo, pero vamos a aprender a hacer la liquidación, que es la misma que se hace en el sistema, o de alguna manera vamos a entender este tipo de operación que estamos haciendo entonces en la liquidación de ventas. Ahora, ya en el registro contable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ven, en la venta del país, ¿sí? Vamos a tener un pasivo que va a ser llamado regalía minera por pagar, que es un impuesto que tengo que pagar. En este caso, entonces, cuando vendemos al mercado nacional,
yo tengo un pasivo, ¿sí? Que se llama regalía minera por pagar, y en este caso seguramente yo tengo que cancelar en este caso a lo que es el servicio de impuestos. Vamos a suponer que hago dos, tres ventas en el mes, entonces puedo acumular las dos, tres ventas y a fin de mes pagar, perdón, pagar el impuesto acumulado. Igualito que el IVA, ¿no? El débito fiscal IVA que acumulamos en un mes y que nosotros podemos pagar el siguiente mes, siempre y cuando se esté vendiendo en el territorio del país. Y como te decía, se hace una sola liquidación y con esa liquidación se hace el asiento contable. Estamos hablando de la empresa minera. Técnicamente las cooperativas tendrían que hacer lo mismo, porque al final son empresas también mineras que tendrán una figura social como una asociación de personas o una sociedad de personas y no una sociedad comercial propiamente dicho, sí, pero eso no en ninguna parte de la ley de cooperativas ni la ley o el código de comercio dice que por ser una sociedad de personas no haga contabilidad, ¿no? Pero bueno, nos hemos acostumbrado en el sistema cooperativo a no hacer contabilidad. ¿Y qué vamos a estar haciendo seguramente estos asientos de venta? No quiero decir con eso, no quiero generalizar que todas las cooperativas hagan lo mismo, no es así. En la venta externa, como te decía, vamos a hacer una liquidación provisional en el momento de envío de la carga, requisito de exportación, entonces, a través de la ventanilla de exportación, es el pago de la regalía minera, ¿ya? Entonces, por eso que en el momento de exportar, nosotros tenemos que pagar la regalía minera porque es requisito de exportación. En ese momento, entonces, hacemos una liquidación provisional. ¿Por qué? Porque la regalía minera se va a calcular básicamente sobre este documento que se llama liquidación de compra y venta de minerales, porque esta tiene un procedimiento que enseguida vamos a ver, en el cual hay un peso bruto, pero se tiene que pagar de un peso neto seco y la conversión obviamente a moneda nacional y moneda extranjera que enseguida te voy a explicar. Entonces necesariamente hay que hacer eso. ¿No? En este momento, entonces, en el momento de autorización a través de la ventanilla de exportación, yo tengo que determinar el pago de la regalía minera, ¿no? Y dentro de ello, entonces, en este caso, no se acumula la regalía minera, ¿sí? Y dentro de ello, entonces, nosotros tenemos que pagar propiamente la regalía minera, ¿no? Y ya en el momento de recepción de carga, el comprador me dirá que, por ejemplo, ¿no? Yo le he mandado 100 unidades de mineral y él ha recibido solamente 98. En la logística, en la logística internacional, al igual que cualquier servicio de carga, puede haber pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ello, nosotros tenemos que entender que eh, hay que, de alguna manera, siempre comparar lo que se ha mandado versus lo que está recibiendo el cliente. Y en ese caso, ya no se calcula la regalía, etcétera, pero puede haber ajustes que más adelante les voy a mostrar, ajustes que nos puede decir que el cliente ha recibido en más o en menos la carga que le hemos enviado, ¿no? Entonces, de esa manera es el registro en este caso o la conformación de este proceso de comercialización que enseguida vamos a ir viendo. Antes de pasar entonces al proceso ya de comercialización, ¿no? Eh, Vamos a responder dos preguntitas que hay en el chat. Dice, la empresa de fundición de minerales, ¿cuál es el procedimiento para la exportación? Es el mismo, ¿no? Puede ser que tú estés fundiendo eh, cobre, por ejemplo. Mucho depende, ¿no? Obviamente hay fundiciones que no exportan mineral propiamente dicho, sino exportan eh, metales fundidos, vamos a decir así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh, Estás exportando bronce, por ejemplo, si han visto que en la ciudad se pierde hasta, o se perdían monumentos de bronce, del cementerio sacaban lápidas de bronce, etcétera, porque se recicla a nivel mundial, ¿no? Entonces una fundición también, pero ya no paga la regalía, ¿por qué? Porque no está exportando mineral que se ha extraído de la corteza terrestre, sino ya es una empresa netamente exportadora de minerales de segunda mano, le vamos a llamar así,
Entonces ellos técnicamente no pagarían la regalía y el procedimiento de exportación es cualquiera, ¿no? Como cualquier procedimiento de exportación, solicitar a la ventanilla de exportación, cumplir con los requisitos que son en relación a cada tipo de mineral, en relación a cada tipo de producto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿La regalía minera se paga solo en el caso de exportación? No, estamos viendo que la regalía minera se paga también a nivel nacional, en la venta a nivel nacional y obviamente en la exportación, en ambos, ¿no? La regalía minera se paga entonces en la venta de mineral. El otro día les hablaba de los famosos cucus, ¿no es cierto? ¿Sí? Los ladrones, los rateros, si quieren, de mineral. Ellos técnicamente no pagan regalía, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mercado ilegal y dentro de ello no, pues no van, no tienen de dónde declarar, por ejemplo, de dónde está saliendo el mineral. Pero las comercializadoras mineras, ¿no? Las comercializadoras de mineral eh, les reciben pues esto, ¿no? Entonces se dan cuenta si habría un sistema de control eficiente, digamos, del Senaricom, tendría que cuadrar, así valga el término, o tendría que triangular información de producción de cualquier actor minero, es decir, cooperativa minera, empresa minera, cualquier información de producción, ¿sí? Que obviamente va a tener costos, ahí tendríamos que obligar a todos a hacer contabilidad, versus compradores, en este caso los comercializadores y exportadores, o en algún caso la aduana, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, los comercializadores tendrían que declarar a quién le han comprado, es decir, si estoy exportando 100, tendría que declarar que he comprado 100, ¿no? Y tendría que cuadrar también que si le he comprado a la empresa A 100 unidades de mineral, también tendría que producir 100 unidades de mineral. Y ahí se cuadraría o se controlaría, triangularía los impuestos. Pero si ustedes revisan las estadísticas, por ejemplo, del oro, haciendo números redondos solamente como ejemplo, el año 2019, que ha sido el año donde se ha exportado, a diferencia del 2021, que ha habido baja de producción, vamos a suponer que se han exportado 100 gramos de oro y Comibol y otros han informado que solamente se han producido 50 gramos de oro. Entonces, la diferencia de 50 gramos, la pregunta es de dónde viene. A veces hay ¿cómo llamarle? Pues no sé, a ver, hay informes, vamos a decir así, o hay instituciones que dicen que esa diferencia de 50 bolivianos, de 50 unidades de oro, es que los bolivianos han vendido sus joyas, se está exportando oro en joya, dice, ¿no? Entonces son lamentablemente falencias que tiene nuestro sistema de control y dentro de ello entonces un poco difícil que podamos cuadrar. Entonces también hay las comercializadoras, como ven, mmm, caen, diremos así, en ese mercado informal, ¿no? No hacen las liquidaciones, no hacen la declaración del SENARECOM, etcétera, y bueno, en algún caso tienen que exportar más de lo que técnicamente habrían comprado. Bien, pasemos entonces a la parte ya del ejercicio. Vamos a pasar a hacer el ejercicio ahora. Luego vamos a responder las preguntas, por favor, para no quedarnos en esto. Esperen un segundito, a ver, vamos a ver. Enseguida vamos a responder las preguntas, no se preocupen, vamos a leer. Bien, entonces, a ver, vayamos viendo primero el concepto básicamente de este documento. El documento de liquidación, como ven, tiene una primera parte que tiene que ver mucho con ese formulario 02 que hemos visto del Senaricom y que si bien aquí estamos resumiendo un poquito, tiene que ver con datos estadísticos de qué minas se está reproduciendo, cooperativa, etcétera, qué departamento, ahí surge para que la regalía que paguemos le vaya al departamento correspondiente y el comprador para saber de alguna manera quién está comprando. En este caso estamos vendiendo entonces la mina San Juan, sociedad anónima del departamento de Oruro. Estamos vendiendo a nivel nacional a la empresa metalúrgica de Vinto de Oruro, ¿no? ¿Qué estamos vendiendo? Dice, mineral estaño. ¿A cuánto la cotización? $3.50 por libra fina. Esta libra fina, les vuelvo a repetir, está determinada su valor en el decreto supremo 24780, el artículo 5 y al 7 que habla de
la tabla de conversión, habla de la tonelada métrica larga, la tonelada métrica corta, la onza Troy, la libra inglesa, etcétera, etcétera, ¿no? Para que todos hablemos un mismo lenguaje, si quieren, en cuanto a lo que es la tabla de conversión. Y obviamente la cantidad, en este caso estamos vendiendo 500 toneladas métricas, ¿no? Esa primera parte entonces es el encabezado que sirve de información para el Cenaricom. Una segunda parte que es la conversión de valores físicos, ¿no? Es decir, un mineral que tiene que ser convertido, enseguida vamos a ver, a una medida de conversión que es la libra fina, y aquí surgen tres conceptos, ¿no? Que son muy importantes. En este caso, el peso bruto húmedo, ¿sí? Las penalidades y el peso bruto seco y además del peso neto seco, que es el valor final físico que nos van a pagar, ¿no? Es más o menos para que me hagas la comparación. Te estoy vendiendo manteca en lata, ¿sí? Pero tú no me estás comprando la lata, solamente me estás comprando el contenido, la manteca. Entonces, primero te peso si quieres, ¿no? Con lata, después eh, sacamos el peso de la lata, no quiere decir que salga la grasa de la lata, ¿no? Sino que sigue en la lata, pero no te estoy comprando la lata. Entonces te voy a de alguna manera reducir eso, ¿no? Y vamos a suponer, ¿no? Que, no sé, pues tenía que comprarte, digamos, manteca blanquita, así para que me entiendas, pero me estás echando un poco oscura, etcétera. Entonces te voy a reducir algo porque yo tendría que comprarte una grasa pura, blanca, si quieres, pero como me estás echando un poquito oscura, entonces te voy a penalizar, te voy a rebajar algo. En ese caso, entonces, los minerales que me estás vendiendo una cantidad de tierra, para que me entiendas, eso se va a llamar peso bruto húmedo. A ese peso bruto húmedo le voy a restar, por ejemplo, humedad que traigas en ese mineral. Eh, si ustedes han podido ver, algunos de ustedes, las cooperativas, las empresas mineras, el mineral está producido a un nivel polvillo, más o menos como la maicena, un poquito más como la harina, tal vez, ¿no es cierto? Entonces, si yo no lo mantengo húmedo, pasa un viento y pues se lo lleva todo eso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que restarle, vamos a decir, esa agua, porque no te estaría comprando agua, ¿no es cierto? Y obviamente otros aspectos como por ejemplo la pureza del mineral, que enseguida también te voy a explicar, ¿no? Es decir, hay minerales de alta ley, minerales de baja ley, que desde el punto de vista de proceso químico, por ejemplo, es importante comprar uno u otro mineral, el cal o la cal, por ejemplo, ¿no? Si alguno de ustedes conoce la región de Sayari, ¿no? Yendo de Oruro a Cochabamba, está la principal empresa minera de cal, ¿no? Cal viva, si quieren, si ustedes conocen el cal viva. Ese cal puro se utiliza o se exporta el 100% de esa empresa y su principal comprador de esa empresa es empresas químicas, ¿no? De medicamentos, en algún caso europeos, porque el porcentaje de pureza se acerca al 100%. Pero otras empresas que venden cal que no pueden exportar y que se vende, digamos, aquí a nivel nacional para la curtiembre, por ejemplo, ¿no? Su pureza es más o menos de 80-70%, digamos, ¿no? Entonces, ustedes saben que la cal sirve para hacer cierto tipo de limpieza al cuero, por ejemplo. Entonces, esa cal de un 80%, 70% de pureza no se va a exportar, pero sí se va a vender en el país. Entonces, ahí también es importante tomar en cuenta este valor de la ley que enseguida vamos a explicar. ¿Quién lo determina esto? ¿No? La humedad, impureza, las penalidades, ¿no? Es el laboratorio, ¿no? Muchas cooperativas, empresas mineras chicas, por ejemplo, venden complejo minero. ¿Qué es un complejo minero? Es la unión de varios minerales, vamos a suponer así, ¿no? No tenemos siderurgia en el país, ¿no? La empresa metalúrgica de Vinto, por ejemplo, no es una empresa siderúrgica, ¿no? Sí es una empresa fundidora, pero no es una metalúrgica.
Entonces, no, perdón, es una siderúrgica, ¿no? Entonces, nosotros, muchas cooperativas, por ejemplo, de Oruro, Potosí, venden el complejo minero. En ese conjunto de tierra, para que me entiendas, está el junto, por ejemplo, estaño, zinc, plomo y indio, ¿no? Mira, el indio no tiene valor aquí en el país. ¿Por qué? Porque yo como comercializador te estoy comprando estaño, vamos a suponer, ¿no? Te voy a pagar algo del plomo, pero el indio que está mezclado en ese mineral no te lo voy a comprar. Entonces lo tomo eso como impureza. Es un mineral, uno de los minerales inclusive, ¿no? El tercer, cuarto mineral más cotizado en el mundo es el indio, porque todas estas computadoras, celulares que lo tienes, etcétera, esa pantalla touch que le llamamos, tiene que funcionar con indio. Pero como no tenemos siderurgia en el país, no podemos separar nosotros el indio, el estaño y el plomo para venderlo individualmente, ¿no? Entonces tienes que vender un complejo minero, llega por ejemplo a Arequipa en el Perú, ya se puede separar estos minerales porque ya los peruanos sí ya tienen siderúrgica. Entonces, inclusive la mala fe de muchas comercializadoras dicen, no, yo no te estoy comprando indio, ¿no? Y el análisis de laboratorio dice, toda esa carga de mineral tiene, vamos a poner, un 3% de indio, entonces no te voy a pagar el indio, lo tomo yo como una impureza y te reduzco el valor. Pues enseguida vamos a ver esa parte de esas reducciones que tiene que ver con penalidades, con ley del mineral. ¿Para qué? Para llegar a un peso neto seco o valor seco, el cual sí es el valor final de pago, ¿no? El valor final de pago. Te he dado 100 unidades, de esas 100 unidades técnicamente solamente me vas a pagar, digamos, 80. Entonces, de ese valor de 80, que se llama peso neto seco, pasamos a la tercera parte de la liquidación de compra-venta de minerales, que es la conversión de valores monetarios, ¿no? Es decir, convertir este valor físico final, que ojo, ¿no? Te vuelvo a repetir, ya es matemático nomás, porque me has mandado 100 unidades de un producto, pero matemáticamente solamente te va a pagar 80, no quiere decir que estoy separando, ¿no es cierto? Matemáticamente nomás te va a pagar 80 y esos 80 lo convierto a valor primero de cotización en moneda extranjera, por lo general dólares, ¿no? Y luego pasamos a la conversión de valores en bolivianos, para que sobre este valor en bolivianos se aplique en una cuarta parte de la liquidación el pago de la regalía minera, ¿no? O por lo menos el cálculo de la regalía minera. Y en algunos casos se deduzcan los gastos de comercialización, que en un momento más te voy a explicar, ¿ya? Entonces, esa es la conformación general de una liquidación de venta nacional, ¿no? Y tiene la misma conformación la venta de exportación, pero con esa particularidad de que vamos a hacer una liquidación provisional al momento de envío y otra liquidación al momento de recepción del mineral por parte de nuestro comprador en el tiempo establecido, dependiendo de dónde se esté vendiendo, ¿no? A ver, a manera un cachito de a pensar un poquito, respondamos alguna pregunta. Maritza dice, en el momento de dosificar facturas, ¿debemos solicitar que sea tasa cero o son facturas normales? ¿Cómo se realiza? Ya, a ver, había un proyecto de ley de tasa cero para lo que es el IVA y el IT, ¿no? Pero eso no se ha dado, ¿no? No se ha dado. Entonces, las empresas mineras, las empresas cooperativas principalmente, que estaba orientado esta ley de tasa cero a las cooperativas mineras, no están hoy día con esto de tasa cero, ¿no? Entonces, por eso es que en el Servicio de Impuestos Nacionales sacas NID de una cooperativa y ya te dan alta para el formulario 200 y 400, ¿no? Y técnicamente tienes que facturar, ¿no? La venta que estás haciendo y sobre esa venta tienes que pagar el IVA. Lamentablemente, los federados, las federaciones de cooperativas mineras no ven que están haciendo un doble tributo esta venta de mineral. Y eso está determinado por ley, por constitución política del Estado inclusive, que no debería hacerse este tipo de doble tributación. ¿Por qué? Porque yo que soy cooperativista minero, voy a una comercializadora, la comercializadora me retiene el impuesto,
y además pagó el IVA. Entonces no puede ser que estés pagando dos impuestos sobre un mismo hecho tributario, ¿no? ¿Por qué? Porque tú has producido, pagas la regalía minera y estarías vendiendo y estás pagando el IVA. Entonces, no es que estás comprándote vos mismo para volver a pagar el IVA. Lo que pasa es que los cooperativistas no se dan cuenta de esta doble tributación y ya por tradición van a la comercializadora, se hacen retener impuesto, la regalía minera en este caso, y pues hasta fin de mes tienen que pagar nomás el IVA, pues, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera los federados tendrían que ir viendo en cuanto a lo que es esto, ¿no? Entonces, enseguida vamos a esa parte de las cooperativas también. Ya, pasemos a ver esta parte entonces de la liquidación. En este caso dice entonces que estamos vendiendo 500 toneladas métricas. Hay que hacer siempre una conversión acá, ¿no? Físicamente, por carga en volqueta, para que me entiendas, se maneja por tonelada métrica, ¿no? Es decir, cubos llaman los ingenieros, ¿no es cierto? No sé, la carga se ha producido, dice la montacarga, si quieren, llena la volqueta de 3 cubos, 3 toneladas métricas en este caso, ¿no? Pero la cotización no viene por tonelada métrica, como ves, viene por libra fina. Entonces, cuando hay esta diferencia de unidades físicas, tengo que proceder a la conversión. En este caso dice, físicamente tenemos 500 toneladas y como la cotización viene en libras finas, entonces yo tengo que convertir estas toneladas métricas a libra fina. ¿Cómo convierto? Aplicando el artículo 5, ¿no? Del decreto supremo 24780, que dice que una libra fina, por ejemplo, ¿no? O una tonelada métrica, perdón, una tonelada métrica tiene 2.204,6223 libras finas. Entonces, en ese artículo dice eso, yo tengo que aplicar esto. Si de pronto estuvieras vendiendo tonelada larga, por ejemplo, ¿no? Dice, una tonelada larga tiene 1.000 libras finas, ¿no? Bueno, pero sí, 1.000 libras finas. Entonces, eso tienes que aplicar. Por lo general, en el país se vende por tonelada métrica estaño, plomo, zinc, algunos otros más, y el oro en onzas troy. Lo más aplicado entonces la libra fina y en este caso, en el caso del oro, la onza troy, ¿no? Entonces, en esta primera parte de conversión de valores físicos, lo que tengo que hacer es convertir toneladas métricas a libras finas. ¿Por qué? Porque la cotización viene en libra fina. Ese, si quieres, ¿cómo te puedo decir? Pues la clave de saber hacer la conversión, ¿no? Siempre va a pesar el valor de la cotización, o sea, la unidad de la cotización. Entonces, ese artículo dice que una tonelada métrica tiene 2.204,6223 libras finas. Multiplico 500 toneladas métricas por 2.204,62 libras finas y estas 500 toneladas métricas se habían convertido en 1.102.311.15 libras finas. Alguien me dirá, pero ¿cuánto siempre es una libra fina? Imagínense su mano, ¿no? Hagan una especie de ollita en su mano, eso es una libra fina, ¿no? No es la libra de arroz que compramos tradicionalmente, ¿no? Sino es algo mucho más pequeño. Entonces, una vez que tengo, ¿no? El valor de la conversión, ese monto se denomina peso bruto húmedo, ¿no? Es importante esto porque en la norma dice que la regalía debía pagarse sobre el peso bruto húmedo, y no es así, ¿no? Ya la tradición, si quieren, ha impuesto una forma de calcular esto y se paga sobre el peso neto seco, no tanto sobre el peso bruto húmedo. Pero hay algunos auditores que todavía no entienden esta parte. Entonces, el peso bruto húmedo es esa conversión. A este peso bruto húmedo le tengo que restar las penalidades que, como te dije, están determinadas por análisis de laboratorio. Es decir, tú eres el empresario minero y yo soy el comercializador, por ejemplo. Entonces, tú y yo hacemos un análisis de laboratorio, cada uno por su lado inclusive, y en ese análisis de laboratorio se determina cuánto de humedad tiene la carga, cuánto de impureza, ya sea en tierra u otros minerales, ¿no? Y en algún caso la tara o envases que puede ser el saco metalero, etcétera, etcétera. En este ejercicio entonces dice que
Nuestra carga tiene una humedad de 1,5%, impurezas, minerales y otros que seguramente vienen en informe de laboratorio, 2%, y envases, 3%. Tengo que restar entonces estos porcentajes o sacar, si quieren, estos porcentajes del peso bruto húmedo para luego restarlos. Por eso acá estamos calculando peso bruto húmedo por el 1,5%. En este caso, entonces, peso bruto húmedo 1.102.311,15 por 1,5%, que es la tasa. Eso nos dice que no nos van a pagar 16.000 libras finas por humedad. Lo mismo para la impureza, ¿no? En este caso, 1.102.311,15 por el 2%, ¿sí? Ojo que en la liquidación enseguida les vamos a usar. Esta parte no se escribe, ¿no? La que estoy pintando. Solamente para la clase estamos haciendo esta parte, ¿no? Entonces, 2% del peso bruto húmedo, 22.000 libras finas que no nos van a pagar. Y en el caso de la tara, 3% del peso bruto húmedo, 33.000, ¿no? Entonces, al 1.102.000 les resto lo que me están penalizando, lo que no me van a pagar, humedad 16.000, impurezas 22.000 libras finas, tara 33.000 libras finas, redondeando. Esa diferencia se denomina peso bruto seco, ¿no? Peso bruto seco. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se resta es la humedad. Otros, digamos, tara no, digamos, ¿no? Impurezas, puede ser que el mineral sea purito, ya puede ser. Entonces, de ahí viene este nombre de peso bruto seco, porque generalmente se resta la humedad. No es el caso del oro, por ejemplo, ¿no? Pero en otros casos, de la mayor parte de minerales, plomo, estaño, zinc, etcétera, sí hay humedad, ¿no? Entonces, el peso bruto seco es la resta del peso bruto húmedo menos las penalidades, ¿no? A este peso bruto seco yo tengo que multiplicarle el porcentaje de ley. En este caso, el laboratorio nos dice también que el mineral en este caso ha tenido un 86% de pureza. A este peso bruto seco, que es 1.030.000, simple y llanamente le aplico el porcentaje, en este caso 86%. 86% de 1.030.660, 886.368, que se llama peso neto seco, el valor final físico a ser pagado, ¿no? Entonces, aquí hay una pequeña discrepancia con el servicio de impuestos internos. En muchos casos dicen que debería pagarse sobre este valor, pero la normativa también dice que así debería realizarse la liquidación, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en la primera parte donde tengo que convertir, ¿no? Valores físicos, siempre partiendo de lo que es la cotización en este caso, ¿no? Y en el otro caso, restando entonces, ¿no? Las penalidades y sacando el valor de pureza, ¿para qué? Para obtener el peso neto seco, ¿no? A este peso neto seco le multiplico la cotización, como ves en este caso, 886.368,40 por $3.50 la libra fina, obtengo el valor en moneda extranjera, que en este caso son $3.102.289. Este valor en dólares lo convierto a bolivianos, suponiendo y tomando en cuenta que el tipo de cambio es de 6.96, 3.102.289 por 6.96, en este caso 21.591.934 bolivianos, ¿no? A este valor en bolivianos entonces le aplico ese porcentaje que hemos visto en la página web del Ministerio de Minería, le aplico el porcentaje de la regalía, ¿no? En este caso, para nuestro ejemplo, dice la regalía va a ser de 4,075%, ¿no? Entonces, dentro de ello aplico ese 4,75% al valor en bolivianos, que es 21.594 bolivianos, ¿no? De acuerdo a la tabla quincenal del Ministerio de Minería, ¿no? Entonces, ese es el valor que me van a pagar, ¿no? 21 millones me van a pagar, pero yo tengo y debo al Estado 879.000 por regalía. ¿Cuánto efectivamente me voy a quedar yo con 20 millones? Entonces, a la venta en bolivianos les resto la regalía, como esto es un pasivo,
y a ese pasivo, ¿no? Lo que va a entrar en este caso para la cooperativa, para la empresa, etc. Estoy vendiendo fundidora Copacabana, hemos dicho, el asiento contable seguramente va a ser, ¿no? Fundidora Copacabana por cobrar, fundidora Vinto por cobrar, caja, banco, etcétera. Lo que estamos viendo, los 21 millones, como ves. Debemos al Estado la regalía minera por pagar 879.000 y registro en una cuenta de ingreso la diferencia, en este caso el saldo contable de nuestra liquidación, o también denominado en este caso el ingreso por venta de minerales, ¿no? Los gastos de comercialización en muchos casos, especialmente para empresas mineras cooperativas, chicas, etcétera, los comercializadores, los compradores, pagan por vos algunos gastos de realización o de comercialización, como por ejemplo el laboratorio. Si decimos que tanto comprador y vendedor van a pagar el laboratorio, o sea, mitades, pero tú no tienes plata, entonces yo pago por vos todito, pero cuando te esté pagando el saldo en bolivianos, tú vas a, de alguna manera, pagarme lo que había pagado por ti, ¿no? Entonces, generalmente estos gastos de comercialización los pagan los vendedores, ¿no? El transporte de su carga a la comercializadora, el análisis del laboratorio, etcétera, etcétera, lo pagan los vendedores. Entonces, por eso que estamos registrando aquí una cuenta de gasto comercial, contra ya sea gastos de tratamiento, seguro, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Así se registra en este caso una liquidación. A ver, pasemos a las preguntas que hay. Dice, a ver, sí, se puede aplicar el ejercicio que estamos haciendo. Enseguida vamos a ver la venta al exterior. Se puede aplicar, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, mucho depende si es considerada una empresa minera o es una empresa comercial. Sí, las empresas comerciales pueden hacer la liquidación, pero es un documento más, ¿cómo te puedo decir? Más de control que para el pago de las regalías, ¿no? Entonces, a ver, para ir jugando un poquito, aquí vamos a cambiar, ¿no? Vamos a poner que estamos vendiendo solamente, mira, 10 toneladas métricas, ¿sí? Entonces, mira, en este caso, ¿sí? Una tonelada métrica tiene este valor. En este caso, entonces, lo que tenemos que cambiar seguramente aquí las 10 toneladas métricas, ¿no? Estamos cambiando 10 toneladas métricas. Ha cambiado el valor del peso bruto húmedo, como ves, ¿no? Pero también, ¿no? En algún caso dice, vamos a suponer que estamos manteniendo los mismos porcentajes de penalidad y vamos a cambiar también aquí la ley, vamos a suponer que es un 96%, ¿no? En este caso, ¿no? Para que nosotros cambiemos la ley también, aquí vamos a cambiar el porcentaje de ley. Y seguramente se cambia. Ojo que esto no está cambiando porque esto no tiene fórmula, ¿no? Solamente estoy haciendo para el ejercicio, para ver cómo cambian las libras finas. Y en relación a eso ha cambiado la cotización, ha cambiado la regalía, etcétera. Y el asiento, pero es el mismo, como ves. Siempre cuenta por cobrar caja o banco al debe, porque estamos viendo dinero o nos deben, ingreso por venta y la regalía minera que sale de la liquidación, ¿no? Entonces, un tratamiento de venta a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Pasemos a ver lo que es la exportación. Esperemos un momento. Si hay alguna pregunta, pueden estar poniendo en el chat respecto del archivo de la exportación. Antes de pasar a la exportación, esta es la liquidación que tradicionalmente Senadecom pide que hagamos, ¿no? Como ves, tiene una primera parte que es la información, en este caso de la transacción. Como ves, a ver un poquito más. Una primera parte que tiene que ver con la información de la venta y en algún caso compra de minerales. Datos del comprador, datos del vendedor, ahí está el número de identificación tributaria, el número de identificación minera, etcétera. Si es que fuera una cooperativa, qué federación pertenece. Si es que fuera una cooperativa, el aporte a su federado, que enseguida vamos a ver, y la procedencia del mineral. Como ves, al lado izquierdo entonces está ese encabezado que nosotros hemos hecho en la liquidación. Nombre del área minera, título del hecho minero,
código único de la JAM, departamento, provincia, municipio, localidad, etcétera, y la información técnica del mineral. Se está vendiendo oro, de un yacimiento marginal, de un yacimiento no marginal, etcétera, si es técnico, eh, peso en gramo, la ley pagable del oro, el peso fino neto, que enseguida vamos a ver, y listo, ¿no? Es la identificación. Y en la parte derecha de la liquidación ya está lo que estamos viendo, ¿no? Tipo de cambio, cotización quincenal de de la cotización, valor de la regalía, regalía minera propiamente dicho, y el cálculo, obviamente, de todo aquello que es el cálculo que enseguida vamos a ver y luego vamos a volver a esta liquidación, que es similar a lo que estamos haciendo, ¿no? Aportes, descuentos en el caso de las cooperativas mineras, ¿no? Y un valor líquido pagable, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver esta liquidación también. Vayamos entonces a ver lo que es una exportación. Ya, de exportación. Una pregunta que dice aquí, Natal dice, ¿qué laboratorios, los laboratorios que realizan la liquidación hay en Bolivia? Claro, en Oruro hay bastantes laboratorios, en La Paz, en Potosí hay bastantes laboratorios. Una cosa, y buena tu pregunta, ¿no? Puede ser que mi laboratorio, vamos a poner aquí en La Paz, no sé, estoy vendiendo oro, por ejemplo, que diga que mi oro tiene una pureza del 95%, digamos, pero puede ser que el comprador, vamos a poner en Londres, ¿no? En Inglaterra, tenga un laboratorio mucho más tecnificado, con normas internacionales, etcétera, y diga que el oro que estoy enviando solamente tiene un 92% de pureza. Ah, entonces seguramente va a primar para mi comprador su laboratorio de allá de Londres, porque se supone que tiene mejor calidad, mejor infraestructura de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también pesa principalmente en la exportación. Pero ya a nivel nacional, pues hay laboratorios, ¿no? Antes había el famoso laboratorio Inspectorate, que era uno de los más famosos, ¿no? Ya entró en quiebra y hoy hay otros que son también reconocidos, tienen de alguna manera una cierta, ¿cómo te puedo decir, no? Una cierta identidad, presencia, confianza, etcétera, pero hay esos tipos de laboratorios, ¿no? Entonces, existen esos laboratorios, ¿no? Bien, a ver, Isabelina dice que me ha preguntado algo, a ver, veremos dónde estás. Ah, ya, ¿en qué momento se puede revertir la concesión minera? Dice, cuando, por ejemplo, tú has solicitado ser una concesión minera para hacer minería y de pronto mañana te dedicas a vender madera. Entonces termina el proceso de servidumbre minera, termina la concesión minera y tendrías que pasar a un proceso forestal, ¿no? O en algún caso has descubierto, no sé, ¿no? Restos fósiles, por ejemplo, y termina tu concesión minera y también termina la servidumbre minera y se convierte en algo arqueológico. O estás haciendo daño ambiental, o sea, has tapado un río, por ejemplo, y estás haciendo daño a las comunidades que están bajo de tu concesión, en ese caso también termina este proceso de servidumbre minera y se revierte la concesión minera. O simple y llanamente el no pago de la patente minera, ¿no? Es decir, hasta marzo seguramente nos van a dar este año, imagínate hasta el 31 de marzo, el 1 de abril ya en la Gaceta del Sergio Tecnín sale que tu concesión no ha pagado la patente y está libre para aquel que quiera hacerse dueño de la concesión donde estabas vos, ¿no? Entonces, el único requisito para mantenerla, más allá de que no hagas otro tipo de actividad que sea minera, el único requisito para mantener tu concesión minera es el pago de la patente anual, ¿no? En este caso hemos visto 325 bolivianos como patente. Puede ser que hayas descubierto mineral, pero no tienes el dinero para hacer actividad minera porque has visto es bastante inversión. Entonces sabes que hay mineral ahí, entonces mantienes nomás tu concesión, ¿no? Mantienes nomás tu concesión
pagando la patente, ¿no? Pagando la patente, ¿ya? Bien, a ver, dice otra pregunta. Para una mejor liquidación más segura debemos solicitar al exterior la liquidación. Ojo, la liquidación no se hace en el exterior. La liquidación lo hacemos nosotros, los que estamos vendiendo o los que estamos comprando, ¿sí? Lo que sí quizá tenemos que solicitar al exterior es el análisis del laboratorio para la liquidación, para las penalidades, ¿no? Entonces hay pues certificados, ¿cómo se llama? Laboratorios certificados, por ejemplo, en Japón. Algunos de ustedes me preguntaban, ¿no? Hace un momento en el chat decía, somos fundidora, ¿no? Y no vendemos lingotes de producción de mineral, sino de reciclado. Entonces, para vender al Japón, por ejemplo, cobre reciclado, bronce reciclado, porque ya Japón no te compra cobre o bronce de la corteza terrestre por calidad ambiental, sino de reciclado. Entonces, acá en Bolivia no hay un laboratorio que certifique que eso ha sido, o que ese cobre o ese bronce está viniendo de procesos eh, de reciclaje. Entonces, necesariamente tienes que acudir a un laboratorio internacional, ¿no? En el caso del oro, por ejemplo, no hay un anillo de puro oro. Necesariamente tiene que aliarse con cobre para que sea moldeable el oro y puedas sacar la figura que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí ya se da cuenta que el oro ya no viene de la corteza terrestre, sino que está siendo reciclado a través de la venta de una joya. Entonces, esas cosas lo va a determinar un análisis de laboratorio y en ese caso sí podrías necesariamente solicitar al exterior un análisis de laboratorio, no así la liquidación, ¿no? Porque la liquidación es un documento contable, financiero, que lo hacemos nosotros acá en Bolivia, en este formato, tanto en la venta como en la compra de mineral. ¿Listo? Bien, dice, ¿quién tiene que hacer el trámite en el Senadecom? Pues el vendedor, ¿no? El vendedor. En este caso, la cooperativa minera declara en la comercializadora y la comercializadora le hace el favor de hacerle el informe al Senadecom, pero quien tiene que hacer, dice, es el vendedor, ¿no? El vendedor. Pero las cooperativas mineras, como te digo, ¿no? A veces, ya sea porque no quieren o por falta de conocimiento, no lo hacen y a favor, entre comillas, lo hacen las comercializadoras. Pero, vuelvo a repetir, en el caso del oro, por ejemplo, hay muchas comercializadoras que entre tú y yo hablamos, no vamos a declarar, etcétera, etcétera. No se hace la declaración en el COM, así de sencillo nada más. Bien, pasemos a la exportación. Tenemos entonces acá en la pantalla esta liquidación, como ves, una liquidación provisional. Como ves, es importante este concepto, provisional, es decir, en el momento de envío. Esta liquidación se hace a través del CENAVEX, el Servicio Nacional de Ventanilla de Exportación, ¿no? A través del SIDUNEA, etcétera, para que se dé luz verde al envío o la factura de exportación, se tiene que hacer la liquidación provisional, cuyo objeto es objeto impositivo, es decir, ya el cálculo de la regalía minera y obviamente el pago de la regalía minera, ¿no? Entonces, es por eso que se hace una liquidación en el momento de envío. Imagínate que tu carga está en el mar y se hunde el barco. El comprador no te va a vender, no te va a pagar, pues si no has recibido el mineral. Imagínate que en China tenemos que vender este mineral. No te va a pagar, pero para que tú des luz verde a la exportación, tienes que pagar la regalía minera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, como ven, la liquidación provisional es similar a la que hemos visto, un encabezado que tiene que ver con el Senadecom, en este caso una conversión de valores monetarios, lo mismo, estamos vendiendo 1.000 toneladas métricas que tenemos que convertir a libras finas, 1.000 toneladas métricas por 2.204,6223, que dice el código, el decreto supremo 24780 en su artículo 5. La multiplicación de eso, como han visto, es la obtención del peso bruto húmedo. En este caso estamos vendiendo entonces 2.204.622.30 libras finas, ¿no? Lo mismo, les restamos las penalidades por laboratorio. En este caso dice que nos están penalizando por humedad 1%,
por impureza, 2.5% por laboratorio. Tara puede ser por laboratorio como puede ser también por medida de peso, ¿no? El saco metalero. Y las multas, que es, por ejemplo, te has atrasado, tenía que llegar la carga china, digamos, hoy día, ¿no? Porque ha habido bloqueo en el país, ha habido condiciones medioambientales en el mar, se ha atrasado tu carga, etcétera. No ha llegado a Arica, por ejemplo, para que sea cargado al barco porque había bloqueo aquí en Bolivia. Entonces te multan pues por no entregar hoy día, imagínate que estás entregando la próxima semana, entonces te multan 1,5% por esa semana, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de la exportación hay mucho más penalidades, inclusive que no mandes documentos, que no mandes certificados, en algún caso de origen, ¿no? Que tiene que ver inclusive con que no estés mandando en sacos metaleros con medidas de bioseguridad, por ejemplo, etcétera, todo eso es multa, ¿no? Entonces, una de las pocas diferencias que existe entre la liquidación nacional y la liquidación final, ¿no? Perdón, la liquidación de exportación. Entonces, como ves, lo mismo, ¿no? Al peso bruto húmedo, los 2.204.000, sacamos en este caso el porcentaje de humedad, 1%, con ello todos nos van a pagar 22.000 libras finas. En el caso de la impureza, 2,5% de 2.204.000, ¿sí? 55.000 libras finas que nos van a pagar. En el caso de la tala, 3,5%, 2.204.000 por el 3,5%, 77.000 libras finas que nos van a pagar. 2.204.622 libras finas por el 1,5% que es la multa. Entonces, como ves, no varía mucho la liquidación. Al peso bruto húmedo le voy a restar todas las penalidades determinadas por ley, por contrato, por laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Además de restarle la ley. En este caso dice que la ley es el 84%. Entonces, al peso bruto seco le aplico, le saco directamente el 84% y ese 84% se llama peso neto seco. ¿No? No ha diferido mucho, como ves, la liquidación tanto nacional como internacional. Luego pasa a convertir valores monetarios. En este caso, entonces, tenemos un valor monetario en moneda extranjera, multiplicando 1.694.000 libras finas, ¿no? Peso neto seco si quieres, por la cotización, que son $4,5, dice nuestra cotización en esta exportación. Entonces tengo un valor en moneda extranjera de $7.625.000, redondeando obviamente, ¿no? Ustedes ven en la pantalla el cálculo total. Convierto a bolivianos, en este caso por 6.96, el cliente del exterior me debe 53.070.000 bolivianos, ¿no? 53.070.000 bolivianos. En el momento de exportación, entonces, saco la regalía minera también determinada por la tabla quincenal del Ministerio de Minería, en este caso para jugar 3,75% de 53 millones y tengo un saldo contable, ¿no? Entonces, en ese momento, como ves, yo registro en cuentas por cobrar London Metal, que es uno de los principales compradores de minerales en el mundo, ¿no? El Banco de Londres, el Banco Mineral o el Banco Minero de Londres. Nos debe 53 millones que ha salido de esta liquidación. Pero la regalía minera se tiene que pagar en el momento de exportación. Es por eso que estoy pagando, ya sea que lo contabilizo como gasto o como activo, ¿no? En el caso de algunas empresas mineras, directamente lo registran como gasto, regalía minera como cualquier impuesto, y otras como activo hasta ver si tenemos o no utilidades. Entonces, hay esa norma, ¿no? Puedes registrar como un anticipo a la utilidad de las empresas del sector minero o como regalía minera directamente como gasto. No hay una norma general en cuanto a lo que es el procedimiento de contabilidad. Hay algunos contadores que lo registran como gasto y otros como activo. Yo por lo menos recomiendo que lo hagan como activo hasta ver si la empresa tiene o no utilidades. ¿Por qué? Porque si de pronto todo se vuelve pérdida, entonces la empresa ya no es rentable, pues. Pero si vos quieres mostrar una rentabilidad de la empresa y además
tienes un crédito fiscal por haber pagado anticipadamente una regalía que va a ir a las utilidades, es una mejor posición financiera, pero mucho tiene que ver con también la política contable de cada contador o de cada empresa, ¿no? Y obviamente al haber el total del ingreso, ¿por qué? Porque ya estamos pagando la regalía, a diferencia de la otra venta, como ves que era un pasivo la regalía, en este caso ya lo hemos registrado o como activo o como gasto y estamos registrando el 100% del ingreso a la venta de mineral, ¿no? Y obviamente los gastos comerciales, que también vamos a hablar un poquito de esa parte. Ya, entonces en ese momento se hace el registro de este tipo de regalía, ¿no? Entonces hemos registrado la liquidación provisional en el momento de envío del mineral, en el momento de que la ventanilla de exportación nos dé luz verde, ¿sí? Una vez entonces que ya el mineral ha llegado a lo que es el comprador allá en Londres, etcétera, etcétera, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es una liquidación final, ¿no? Es decir, esta liquidación final se hace solamente para aspectos técnicos de ver si el cliente me debe o no me debe lo que le he enviado. Se hace el mismo formato, una primera parte que tiene que ver con el encabezado, una segunda parte que tiene que ver con los datos que me está diciendo mi cliente. En este caso, mi cliente me dice, sí, efectivamente hemos recibido las 1000 toneladas métricas, por lo tanto, mi peso bruto húmedo enviado es lo mismo, 2204. Voy a saltar en la pantalla entonces entre liquidación final y liquidación provisional. Como ves, voy a volver a liquidación provisional. Voy a pintar un ratito para que veamos, ¿no? En este caso, entonces, habíamos enviado 2.204.000 libras finas. El cliente me dice que sí, efectivamente, también ha recibido las 2.204.000 libras finas. Yo había mandado el mineral con impurezas del 1%, el 2%, 2,5%, humedad del 1%, tara y multas, etc., ¿no? El cliente me dice, mira, según mi análisis de laboratorio, estoy hablando en palabras comunes, ¿no? No te diré así, obviamente. La humedad se ha secado, si quieres mirar hasta que llegue a China en este caso, la humedad es 0,5%, dice su laboratorio de ellos. Entonces nos favorece, porque nosotros hemos mandado con el 1%, como ves. Se ha secado un poco el mineral hasta que llegue a China, sí, entonces nos favorece, ¿no? El cliente también nos dice, pero mi laboratorio dice que tiene una impureza del 3,5%, siendo que nosotros hemos enviado con una impureza del 2,5%. En ese caso ya nos desfavorece, ¿no es cierto? Ya nos va a pagar menos en este caso. El cliente también dice que nos hemos atrasado mucho y nos están multando con 2,5%. Nosotros habíamos previsto que nos iban a multar, ¿no? Nos iban a multar solamente con el 5%. Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? Que estos porcentajes, tanto de penalidad como ley del mineral, va a variar. Muy raras veces no varía. Por lo general siempre varía entre la liquidación final y la liquidación provisional. Y eso va a hacer de que los valores sean a nuestro favor o en nuestra contra. Para eso se hace la liquidación final, para ver si realmente el cliente me debe lo que habíamos registrado en este caso, que eran los 53 millones, ¿no? Puede ser que me debe más, puede ser que me deba menos, dependiendo cómo ha recibido. En este caso, entonces, como ves, el procedimiento es el mismo, ¿no? La liquidación final, hacemos la conversión del valor que has recibido, les restamos lo que son las penalidades. Lamentablemente va a pesar su laboratorio porque es el comprador, ¿no? Le restamos la ley también, obtenemos un peso neto seco, hacemos la conversión de valores monetarios en dólares, la conversión a valor en bolivianos y como ves ya no pago, ya no se calcula aquí la regalía minera porque ya habrías pagado la regalía minera, ¿no? Ya habrías pagado, ¿no? Entonces, esa es una también diferencia entre la liquidación provisional y la liquidación final. Y como ves, dice que según los datos que nos ha dado el comprador, nos debe 53.443.000 bolivianos. Yo le había dicho en una primera instancia que él me debía ¿cuánto? 53.070.000.
Entonces, ya sea que los porcentajes de una y otra cosa hayan variado, hayan subido, en este caso entonces el cliente nos debe un poquito más, ¿no? Para ello se hace una matriz de ajuste donde registramos cuánto habíamos registrado, ya sea en caja, banco, cuentas por cobrar en la liquidación provisional, cuánto hemos registrado en ventas y cuánto nos debe en relación a la liquidación final. Como en este caso ves, decíamos al cliente que nos debía 53.070.000, siendo ahora con los datos que él nos ha dado, que nos debe 53.443.000. Entonces, hay una diferencia que es a nuestro favor y es positiva. En ese caso, entonces, tengo que aumentar mi cuenta por cobrar, ¿no? Tengo que aumentar mi ingreso por venta y obviamente, de alguna manera, aquí estoy haciendo un ajuste, ¿no? En otras empresas mineras le llaman ajuste por liquidación de venta mineral. Son simplemente cuentas, ¿no? Son simplemente cuentas que tienen el nombre especial en relación a cada una de estas operaciones, ¿no? Es importante esto, ¿por qué? Porque cuando tenemos presentados estados financieros en el anexo 1, que son las ventas al sistema de información de la administración tributaria, ¿no? Los famosos ITCs o los formularios también llamados, es importante saber determinar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, estamos aumentando el ingreso por ventas acá, ¿no es cierto? Pero no estamos vendiendo mineral. Eso quiero que entiendas, ¿no? No estamos vendiendo mineral, pero sí ha aumentado nuestro ingreso. Entonces, ¿cómo justifico ese aumento de ingresos si no he facturado? Eso es bien importante para las empresas mineras desde el punto de vista de este ajuste, ¿no? Entonces, puede pasar lo contrario. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una liquidación, ¿no? Ya haciendo un ejemplo, donde en la liquidación provisional habíamos registrado 53.070.000, pero de pronto en la liquidación final solamente sale 50 millones. Entonces hay una diferencia negativa, en este caso en nuestra contra, de 3 millones de bolivianos, ¿no? Es decir, pensábamos que nos iban a pagar 53 millones, pero solamente nos van a pagar 50 millones. El asiento será al contrario, como ves, estoy reduciendo la cuenta por cobrar al cliente y estoy reduciendo ingreso por venta de minerales. De ahí otra vez surge este concepto de saber justificar aumentos y decrementos de venta que no son por devoluciones, no son por otras ventas, sino que es la particularidad de las empresas mineras en cuanto a lo que es la exportación de minerales, ¿no? Entonces, de alguna manera, como ves, hay que manejar este tipo de ordenamiento contable en relación a las empresas mineras. Te vuelvo a repetir, un poquito difícil que mis amigos cooperativistas mineros entiendan esto, ¿no? Van a disculpar, tal vez voy a ser un poco egocentrista al decir esto, pero a veces nuestros amigos cooperativistas dicen, no, pues tanta cosa, mejor no hacemos nada, así nadie a nosotros nos toca, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, poco a poco está cambiando esa visión que tienen los cooperativistas y si de alguna manera, ¿no? El SENADECOM, el Ministerio de Minería, etcétera, harían el cambio de esta visión o en algún caso exigirían a las empresas mineras, cooperativas, a presentar este tipo de información financiera, etcétera, seguramente cambiaría mucho la visión económica y financiera, no solamente de cooperativas, de empresas mineras, sino también el cálculo y ordenamiento de estas regalías mineras, ¿no? Mira, hasta el año 1982 había el Banco Minero. Nadie podía vender minerales en el país excepto Comibol. Los empresarios mineros sí podían producir, pero no podían vender fácilmente al exterior. Tenían que hacerlo a través de Comibol, ¿no? Entonces ya desde el año 82 han entrado pues al gobierno empresarios mineros, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada y otros más, que quieras de no son nomás pues parte de los empresarios mineros y ellos han manejado la ley 1777, a favor de los empresarios mineros, ¿no? Ha entrado el gobierno del MAS, uno diría pues tendría que haber cambiado las cosas, ¿no? Pero también
¿no? Ahora, quienes están manejando el aparato minero a través de la ley de minas son los cooperativistas mineros. Entonces, imagínate querer cambiar ahorita la ley, decirles a los cooperativistas, oye, tienen que hacer así su contabilidad, tienen que pagar este tipo de impuestos, no, pues difícil, ¿no? Entonces, lamentablemente, la política minera siempre lo han manejado, ¿no? Estos actores mineros, ya sean empresarios mineros por un lado, o en este caso, cooperativistas mineros por el otro lado. Hoy, la empresa minera está muy apabullada por el cooperativismo minero, quiera o no, ¿no? Si una empresa minera encuentra una reserva minera, ¿no? Una empresa minera encuentra una reserva minera, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, va a pesar. Disculpen, creo que ha habido un bajón de parte del licenciado. Voy a pausar, perdón, la grabación y vamos a esperar unos minutitos, por favor, les pido. Ah, sí, ahora sí, hola, hola, ha habido un pequeño corte. Sí, dice. Perfecto. Ahora sí, podemos continuar. Sí, entonces, para ver cómo es la cooperativa, etcétera, respondemos un poquito algunas preguntas. A ver, a ver, ¿desde dónde nos antes de responder? Ya, a ver, ya desde aquí. ¿Quién tiene que hacer el trámite del pago en hechos? No, ya, en el caso de la venta en el mercado interno, la cooperativa minera, tras realizar la liquidación, ¿en qué momento debe presentar los libros de la regalía minera a la gobernación? Anualmente, pues no, anualmente dice que hay que presentar ese libro, pero yo me pregunto cuántos cooperativos presentan el libro a la gobernación, ¿no? Técnicamente la gobernación tendría que ver y hacerse cuadre, ¿no? Senaricón, 10 bolivianos. Libros de ventas de mineral, 100 bolivianos. Ah, me debes 90. Entonces, ¿quién le cobra? ¿De dónde ha salido esta venta? Entonces, por esa falta de control, muchas cooperativas mineras principalmente no presentan sus libros a la gobernación, ¿no? Bueno, son cosas particulares. Hay una sanción cuando el comprador hace el trámite de pago, ya ven. ¿Hay alguna sanción cuando el comprador? No, no hay. Yo soy el comprador, por ejemplo, que es una comercializadora, te compro a ti como cooperativa minera y yo puedo hacer el trámite en el Senaricom, no, no hay ningún problema, no hay ninguna multa, más bien el Senaricom te va a agradecer porque estás cumpliendo la norma, pero vuelvo a repetir, las comercializadoras también ya están maleadas y mejor se me informan, ¿no? Aquí en el país, y van a disculpar que sea así, siempre tenemos esa particularidad, ¿no? Mejor si no presento hasta que me pidan, ¿no? Es mejor no poner la soga al cuello, dice, ¿no? Es cierto, pues una política también de actuar en el país, ¿no? Otro dice, las penalidades y el porcentaje de pérdida de la ley, ¿cómo se contabiliza? No contabilizamos las penalidades. Como ves, para eso sirve la liquidación, ¿no? Para que no contabilicemos el 100% de la carga. Entonces, de alguna manera, nosotros no contabilizamos esas penalidades, ¿no? Desde el punto de vista ya de dar de baja de inventario, sí damos de baja el 100% de la cantidad de mineral o tierra que hemos enviado a la venta, pero no contabilizamos propiamente las penalidades, las mermas, la humedad, etcétera. No contabilizamos, o por lo menos desde el punto de vista tradicional, no se contabiliza esas penalidades, ¿no? Esos porcentajes que nos dicen penalidades no se contabiliza, ¿no? Eh, Dice otro, buenas noches, una consulta, ¿qué datos te da el laboratorio para efectuar la liquidación? Mínimamente humedad, como se había dicho, y obviamente en el caso del complejo minero, por ejemplo, ¿qué minerales tiene este complejo minero que estás mandando? Vuelvo a repetir, entiéndase por complejo minero a un conjunto de minerales que no los podemos separar porque no tenemos siderurgia, ¿no? Puede ser plomo, plata y zinc, digamos, y dentro de lo hierro puede estar, por ejemplo, ¿no? Y el hierro es una impureza, pueden tomarlo así. Quien decide qué es impureza o no es el comprador. Lo único que el laboratorio te dice,
Este mineral tiene A, B, C, D, E. Listo. Quien decide qué es impureza, qué es el mineral para vender o comprar, es el comprador. Y obviamente en algún caso también el vendedor, ¿no? Otro dice, hay sanción por no presentar los libros de regalía minera a la gobernación. No hay una sanción establecida, ¿no? No hay una sanción establecida. Las secretarías de minería sí establecen una sanción administrativa general que va desde las 1000 UFBs en algún caso, pero no hay una sanción general o específica para la presentación de los libros de la gobernación, ¿no? Las secretarías de minería de cada gobernación fijan esta multa, le vamos a llamar así, ¿no? Dice, ¿a qué se refieren las ventas acreditables y no acreditables? Es básicamente esto que estamos hablando, ¿no? Una venta acreditable es, por ejemplo, si en ese complejo minero yo te estoy comprando estaño y plomo, pero no te estoy comprando, digamos, el zinc. Entonces, ese zinc puede ser traducida como una venta no acreditable en algún caso, ¿no? Entonces, en otros casos, estos conceptos acreditables y no acreditables también van a minerales que tienen o no tienen cotización, ¿no? Son términos que se manejan de una y otra manera porque no existe un ordenamiento claro para que todos hablemos un solo idioma, si quieres, ¿no? Dice sobre llenado de los formularios 2 y 3 del SENADECON debe ser, ¿no? Eh, Más abajo está la pregunta, no entiendo la pregunta. En otro dice Kevin, en caso de la venta al exterior, ¿es recomendable usar la cotización del mercado de Londres? Sí, obviamente que sí, ¿no? Es mejor siempre utilizar la del mercado de Londres que la cotización acá. Por eso en la exportación siempre hay que utilizar la liquidación o por lo menos la cotización del Ministerio de Minería para el pago de la regalía. Pero muchas empresas utilizan, y esto es también una buena pregunta, la cotización para el pago de las regalías, vamos a poner que está en $4, pero a nivel internacional puede estar en 4,5, 5, digamos, ¿no? Entonces, para cobrarle a tu cliente utilizas el de Londres, el de 5, y para el pago de la regalía minera o el envío del mineral, pues utiliza lo que dice el ministerio. Son las particularidades que lamentablemente tiene nuestra norma, ¿no? Y van a encontrar sus casos. Entonces, para cobrarle a mi cliente, utilizo la liquidación que está en su país, pero para el pago de la regalía, utilizo la liquidación que está acá, en el Ministerio de Minería, ¿no? Yo sé que eso es actuar de mala fe, vamos a decir así, pero es la realidad contable, financiera que atraviesan todo lo que es la comercialización de minerales, ¿no? Mm, Dice, ¿cuál es la normativa en la que se menciona la presentación del libro de la regalía, ¿no? Como les decía, cada Secretaría de Minería de cada gobernación tiene sus directrices, ¿no? No hay una norma general, sino es cada gobernación. Caso, por ejemplo, del Beni, por ejemplo, el Beni no tiene una Secretaría de Minería en su gobernación. Entonces, ¿cómo presentamos? ¿No? No hay una secretaría porque el Beni recién se está organizando, se está dando luces, digamos, de tener cooperativas mineras. No hay una empresa minera en Beni, pero sí hay cooperativas que se están organizando y dentro de ello las secretarías de minería seguramente ya se van a reorganizar las gobernaciones también, ¿no? Eloy se dice, ¿se debe enviar el formulario 605 al cese de gestión adjunto al 598? Claro, ¿no? Ya deberían haber presentado hasta el 28 de enero de este año, si no, pues al año no más cierto, ¿no? Vamos a hacer la gestión el 30 de septiembre del 2022 y seguramente hasta enero del 2023 vamos a tener que presentar esta parte. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta antes para abrir un archivo de que es la comercialización? Si alguien tiene alguna pregunta, hasta que abre el archivo pueden ir abriendo, poniéndolo en el chat. A ver, hasta que abre el archivo. Esperen un segundito, vamos a encontrar.
Bien, entonces veríamos ahora viendo mm, una preguntita más. Dice, Eloy se dice, ¿la regalía minera alcanza cualquier mineral? Sí, tomando en cuenta lo que hemos hablado al inicio, ¿no? Hay minerales, metales, no metales, hay minerales que no tienen cotización en la tabla del Ministerio de Minería, etcétera, y se aplica una regla general, ¿no? Está en la ley 535, pero por lo menos la mayor parte de aquellos minerales que tienen valor en el mercado sí tienen que pagar regalía minera, ¿no? Mm, En el caso del litio, por ejemplo, ¿no? Técnicamente tendríamos que pagar regalía minera, pero como o estamos vendiendo, perdón, ¿cómo se llama esto? Litio, no me acuerdo el nombre, no estamos vendiendo en sí litio, sino estamos vendiendo cloruro de litio. En ese caso, entonces, se paga una regalía nominal nomás al departamento por el litio, no así por lo que es el cloruro del litio, así si no me equivoco se llama lo que es el líquido que contiene el litio para luego en el exterior ser cristalizado y volverse batería en algún caso, ¿no? Entonces, técnicamente la regalía minera tendrán que pagar todos los minerales, pero mucho depende hasta qué punto es el mineral. El caso, por ejemplo, del talco, ¿no? Eh, Podemos estar vendiendo talco, pero no hay cotización en el Ministerio de Minería, ¿no? Y en algún caso nosotros no podemos inclusive ser consideradas empresas mineras, ¿no? El caso de la bolivianita, lo que les decía, ¿no? No hay cotización, se entiende que el que produce la bolivianita no es un empresario minero, sino un industrial, y en ese caso no se paga la regalía. Bien, iremos a ver ahora entonces, a ver aquí una liquidación de una comercializadora, ¿no? Como ven, en este caso la comercializadora Green Metal, que está vendiendo o está comprando primero mineral, hace la liquidación solamente pero ya para que de alguna manera ellos tengan un documento para el productor minero, que generalmente es la cooperativa minera, pero no están obligados ellos a hacer la liquidación, es como comprar pan, ¿no? Entonces ellos hacen esa liquidación, sí, para reducir valores de humedad, impurezas y para que esté claro el que se está comprando, en algún caso a la cooperativa minera. Como ves, el formato es similar, estamos comprando en este caso a una mina, que es la empresa IAMPO, ¿no? 500 toneladas métricas, tenemos el peso bruto húmedo, Licenciado, ¿se le fue el audio? bien ha vuelto a caer la señal. ¿Hasta dónde me han escuchado? Hay un... Bueno, donde estaba explicando un poco y se cortó, dice. Entonces, miren, es importante esto que entendamos, ¿no? Si la comercializadora le está comprando a una empresa, la empresa, como hemos visto hace un momento, esta empresa minera debería pagar la regalía. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el ejercicio que hemos hecho estos días, ellos hacen contabilidad, ellos tienen NIF, etcétera, y ellos deberían pagar la regalía. Es por eso que aquí en la compra por parte de la comercializadora no le estamos reteniendo la regalía, ¿sí? Y directamente le debemos lo que nos ha vendido, como si estuvieras comprando pan. Y ellos sí ya están alcanzados con el crédito fiscal, es decir, nosotros como empresa deberíamos darle la factura, porque es una empresa comercial, y ellos sí ya están alcanzados por el IVA, ahí ellos podrían sacar el crédito fiscal IVA. Como ven, no toca nada la regalía, ¿no? En un segundo ejemplo, cuando le estamos comprando a una cooperativa, en este caso entonces el procedimiento es el mismo, 15 toneladas, tenemos el peso bruto húmedo, les restamos las penalidades a la cooperativa, tenemos un valor de
peso neto seco, convertimos a valor en dólares, a valor en bolivianos, y aquí sí nosotros como comercializadora, eso es bien importante que te des cuenta, como comercializadora vamos a hacer las retenciones, es decir, las comercializadoras se convierten en agentes de retención principalmente de las regalías mineras. ¿A quiénes? A las cooperativas principalmente. Entonces, les detenemos la regalía del 3,75% al Senarecon, porque somos agentes de retención, y además, ¿no? A los seguros delegados o a la Caja Nacional de Salud del 1,8%. Como ves, entonces, mira, es distinta la compra que hago a la empresa minera, donde no retengo regalía porque la empresa hace su propio registro, etcétera. No les registro, no les detengo regalías, no les detengo salud, etcétera, etcétera. En el caso de las cooperativas, sí, yo como comercializador tengo que retener la regalía minera determinada por ley, ¿no? Porque la cooperativa minera técnicamente no está haciendo contabilidad, técnicamente ellos ya se han acostumbrado a que las comercializadoras les detengan, pero si la cooperativa haría contabilidad, etcétera, seguramente otro sería el cantar. Y también les detengo el 1,8% que es para que los cooperativistas mineros pueden ser atendidos, los socios cooperativistas pueden ser atendidos en la Caja Nacional de Salud y en algún caso seguros delegados como los empresarios auríferos, ¿no? Los cooperativistas auríferos en sus denominadas ferrecos, ¿no? Entonces, seguro delegado que hace que ellos tienen su propio centro de salud, ¿no? Y que sí está supervisado por la Caja Nacional de Salud, pero que ellos tienen su propio hospital, para que me entiendas, ¿no? Su propio centro de salud. Entonces, ya sea que están en la Caja Nacional o tienen su seguro delegado, nosotros como comercializadores les retenemos el 1,8%. A algunas cooperativas que están en alquiler, con canon de alquiler por la concesión minera con Comibol, les detengo el 1,8%. Otras cooperativas que no están con este canon de alquiler, no se detiene el 1,8%, como es el caso de los auríferos, por ejemplo, los que producen oro. Y los aportes federados a FENCOMIN, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, o la FEDECOMIN, las FERRECOS también, etcétera, de más o menos, dependiendo si es FENCOMIN, 1%, y FEDECOMIN el 0,5%. El caso, por ejemplo, de los cooperativistas auríferos están peleados con los cooperativistas no auríferos. Entonces, la FENCOMIN ya solamente, digamos, de los que producen estaño, plomo, zinc, digamos, ¿no? Y la FERREC o la FECOMAN, por ejemplo, aquí en La Paz, de los que producen oro. En el país también tenemos esa particularidad, ¿no? Dividir y reinarás, o simplemente la división siempre velando los intereses individuales y no del grupo, ¿no? Entonces, de esa manera, como ven, la liquidación es distinta en la empresa minera. La liquidación es similar para todos, pero el ordenamiento, la forma de cálculo, el tratamiento es distinto en una empresa minera, en una comercializadora, ¿no? Las cooperativas pueden hacer esto, sí pueden hacer, pero se acostumbran a que la liquidación lo hagan la comercializadora, y la comercializadora, en el formato que les he mostrado anteriormente, lo realiza en el caso de una compra de una cooperativa o de una empresa. Ya la venta de la cooperativa, pues ya, perdón, de la comercializadora, ya no hace la liquidación, la venta, pero es como cualquier venta, ¿no? Como si estuvieras vendiendo, no sé, pues, ¿no? Zapatos al exterior, por ejemplo, entonces ya es similar en este caso la venta, ¿no? Ya no se necesita hacer liquidación porque ya no tiene que ver nada con Senaricom, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya desde el punto de vista industrial, diremos, ya se considera una empresa comercial, ¿no? Bien, otra pregunta dice, a ver, para la acreditación del deducible y no deducible, eso es bien difícil, ¿no? Hay un decreto, el decreto número 2451, que dice que las, lo deducible para el IUE es aquello que esté ligado directamente al sistema productivo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no?
en lo deducible y lo no deducible, ¿no? Es decir, en lo acreditable y no acreditable, ¿hasta qué punto es acreditable la no venta de un mineral o el no pago de un mineral que es producido? Entonces, lamentablemente es un poquito ambiguo esa parte, pero bueno, hay que luchar nomás para el servicio de impuestos, no queda más, ¿no? Bien, otra pregunta dice, a ver, vayamos viendo. Esperen un segundo. ¿Cuál es la normativa sobre la cual se hacen las retenciones como es salud? Eh, no hay una normativa específica del 1,8%, ¿no? Sino solamente la Caja Nacional de Salud ha hecho un convenio, diremos así, con la Federación de Cooperativistas Mineros para que no paguen el 10% tradicional del seguro de salud. Entonces, dentro de ello han llegado a un porcentaje del 1,8%. Sí hay normas que tienen que ver con la Caja Nacional de Salud, pero es en base a un convenio, no hay una norma específica del 1,8% que está exclusivamente certificado, digamos así, para las cooperativas mineras. Una cooperativa agrícola, por ejemplo, no tiene el 1,8%, ¿no? Es otro porcentaje que tiene para ser atendido por la Caja Nacional de Salud también, ¿no? Otra pregunta dice, ¿una comercializadora cuando compra mineral a una cooperativa debe hacer una retención del IVA? No, no hace la retención del IVA, ¿no? Sí exige la factura porque la comercializadora sí tiene que pagar el crédito y débito fiscal IVA, pero no hace la retención del IVA. No hace la retención. Por eso es que hace un momento alguien preguntaba, en el NID como cooperativa te dan de alta estos impuestos, el IVA y el IP, ¿no? Entonces es cuestión de entrar a un contencioso tributario seguramente para ir viendo de alguna manera si estamos o no en legalidad de pagar el IVA y la regalía minera como cooperativa minera. Eso lo tendrán seguramente que, se tendrá que abrir los ojos a los cooperativistas, agarrar un buen consorcio legal que pues vayan a pelearla y que constitucionalmente no se pueda pagar dos impuestos sobre un mismo hecho, ¿no? Es decir, regalía minera por un lado y IVA por el otro lado. Entonces, eso tiene que verlo seguramente los entes, la matriz en este caso de los cooperativistas mineros. Bien, creo que hasta ahí las preguntas de hoy día. Con eso estaríamos terminando el curso. Si es que el moderador puede abrir los micrófonos, tal vez alguien tenga alguna consulta, y si no, le cedería el paso, ¿no? Al moderador. A ver, dos Han preguntitas. habilitado los micrófonos. A ver, por favor, Ya, dos las preguntitas personas más que... en el chat. A ver, iremos viendo mientras llamen. Dice, la regalía minera es un pasivo. ¿En qué momento puede ser activo? Ah, no, pues es cuando exportas puede ser activo, pero cuando vendes en el territorio de la nación es pasivo netamente, ¿no? Cuando exportas puede ser gasto directamente, no pasivo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que al momento de exportación se tiene que pagar ya no más las regalías. No es como en el caso de la venta nacional que puedes acumular en un periodo de un mes las regalías, ¿no? Es decir, si vendes 3 veces al mes, de las 3 ventas puedes pagar el siguiente mes en cumplimiento a tu NIP, ¿no? A tu número de NIP. También preguntan, dice, una empresa unipersonal, ¿cuál es el tratamiento de las cooperativas? Técnicamente no tendría que ver empresas unipersonales mineras, ¿no? O es cooperativa o es mínimamente SRL, pero he visto que hay empresas unipersonales mineras, ¿no? Pero mucho tiene que ver con qué tipo de figuras ir a sacar tu NID, ¿no? Alguien ha ido a sacar como artesano minero, es decir, un operador minero, es decir, en Tipuani, por ejemplo, que es la región del oro, ¿no? Yo he ido a poner mi orfebrería, es decir, para hacer oro. Entonces he sacado mi NID como empresa unipersonal, o en este caso un artesano unipersonal, pero me hago llamar empresa minera porque compro mineral, por ejemplo. Entonces hay esos casos, pero estaríamos fuera de la norma, ¿no? Estaríamos fuera de la norma. Pero bueno, hay también esos casos.
Otra pregunta dice, a ver, iremos viendo un segundito. En el caso del CDI, ¿qué facturas nos depura impuestos? Mucho tiene que ver la logística, ¿no? El servicio naviero, todo aquello que signifique venta al exterior o servicios al exterior, no te depuran, es decir, servicio naviero, transporte terrestre, rollback, etcétera, no te depuran. Lo que depuran generalmente son las facturas nacionales. Si has contratado una empresa de transporte nacional, ¿no? Si has contratado, digamos, laboratorios nacionales que deberían darte factura, eso sí te depura en el CDI, ¿no? Pero generalmente lo que es el exterior no te depura. Eh, una empresa unipersonal va a extraer complementos, la actividad está con explotación. No, no, ya tendrías que hacerte figurar como empresa industrial nomás, ¿no? El caso, por ejemplo, de las señoras Payiris, por ejemplo, que es una cooperativa de mujeres en área rural, por ejemplo, ellos técnicamente ya no son pues empresas mineras, ¿no? Ya están produciendo mineral de algo que ha dejado la Comibol. Pero igual esas mujeres Palliris, la comercializadora, les retiene las regalías, siendo que ellas no son cooperativas, pero ya no son cooperativas de explotación minera, sino ya podrían ser consideradas cooperativas industriales. Pero bueno, mucho depende también la forma en cómo vamos a sacar el NID en el servicio de impuestos, ¿no? ¿Qué más dice? A ver, en una empresa va a extraer complementos y le dieron el formulario 587 allá. Eso es pues por eso, es importante que nosotros vayamos a recibir impuestos y digamos, no somos empresa minera, somos empresa industrial. ¿Por qué? Porque no estamos sacando mineral de la corteza terrestre, sino estamos trabajando con minerales que ya están viniendo de un proceso productivo anterior, por lo tanto, ya no estoy extrayendo los recursos mineros. Yo no debería tener el formulario 598 y el 587, sino simplemente el 500, que es el IUE, al ser una empresa industrial. Pero eso hay que irlo a explicar al servicio de impuestos para que de alguna manera tengan un NIP con las características que necesitas en este caso, ¿no? Otra pregunta dice, ¿en la cooperativa minera se compensa el débito crédito fiscal? Sí, se compensa, eso sí se compensa, ¿no? Es decir, compras diésel, tienes crédito fiscal. Vendes mineral, tienes débito fiscal y ahí compensas, ¿no? Pero sí presentas el formulario. En muchos casos puedes tener más compras que las ventas, compensas el débito fiscal. ¿Tiene algún registro sobre la regalía minera acreditable? Ahorita no, es que hay que hacer un ejercicio para ver, por ejemplo, qué es acreditable, qué es no acreditable, ¿no? Va a ser un poco complejo verlo ahorita, pero podemos hacer otro seminario, ya vamos a coordinar con el moderador y el instituto para que podamos ver esta parte exclusiva quizá de una cooperativa minera, exclusiva quizá de estos gastos acreditados, no acreditables, exclusiva tal vez de lo que podemos hacer exportación de minerales ya con la hoja de liquidación de exportación, etcétera, etcétera. Ahorita un poquito difícil, se mira, un poquito difícil. ¿Qué más? Creo que hasta ahí estamos, ¿no? Creo que hasta ahí es las preguntas de hoy. Les agradezco al moderador entonces, hasta aquí sería el seminario de día y si tienen alguna consulta más, doy paso al moderador. Sí, a ver, está habilitados los micrófonos. No sé si tienen alguna consulta más sobre lo que hemos visto el día de hoy o tal vez en alguna anterior clase. Por favor. Buenas noches, Lisen. Buenas noches. Va a disculpar, no puedo escuchar la respuesta de mi pregunta en el tema de la declaración del formulario al Senarecon. Cuando hace el comprador, usted indicó que el que tiene que hacer es el vendedor, pero cuando lo hace el comprador, ¿hay alguna acción negativa que surge hacia a lo que él está haciendo, digamos? No, porque como ahora es virtual también, obviamente si tienes el número de identificación minera del vendedor, tú se lo puedes hacer, digamos, ¿no? Entonces, no tiene ninguna multa porque técnicamente el que está haciendo la liquidación es el que está vendiendo, ¿no? Ahora, si tú como comercializador tuvieras un número de
de identificación minera y con eso haces, tampoco hay una multa, ¿no? Al final estás cumpliendo con la norma de declarar la compra y venta que estás haciendo también como comercializador. No hay ninguna multa establecida. Muchas Bien, gracias, alguien, Lisa. no, perfecto. Aclarado. Listo, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más tal vez? Bueno, creo que no hay más consultas, querido licenciado. Agradecerle por la participación.